Bueno, muy buenas a todos y a todas. Y lo primero, pues, muchísimas gracias por la asistencia de nuevo en una jornada más en estos proyectos encabezados por la Confederación Nacional de Autónomos del Comercio, que, como bien sabéis, algunos ya habéis sido asistentes de las mismas, entiendo por Extremi, por lo que nos habéis hecho llegar por las redes y tal. Vamos a dar una nueva pincelada hoy desde el sur, en la comunidad autónoma de Andalucía, concretamente en Sevilla. Es la tercera, si mal no recuerdo, comunidad autónoma que visitamos con este proyecto, que desde la Unión, desde la Confederación de Autónomos del Comercio, hemos dado en denominar pues autónomos de frontera. Como bien sabéis, formación y profundización para la Unión de los Autónomos y Pymes de la RAE, subvencionado en este caso por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cuando hablamos de autónomos y pymes de la raya, nos referimos, como bien sabéis, y como ya lo hemos dado a entender en otras ocasiones, y hemos estado pues antes del acceso a las jornadas comentando, no es ni más ni menos la inquietud que nace desde esta propia organización de saber cómo se vertebra el eje comercial entre Portugal y España, y mucho más concreto, lógicamente, dentro de que serían las zonas limítrofes, las zonas fronterizas. Para ello, como hemos venido publicitando, estamos dando distintas jornadas, estamos haciendo distintos seminarios, estamos haciendo distintas reuniones, siempre utilizando pues, la misma metodología del Extremi, la misma metodología de la jornada, y por supuesto aprovechar las visitas para reuniones institucionales desde pues, la parte alta de nuestras fronteras con Portugal, como es la Comunidad Autónoma de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Hoy toca, como digo, Andalucía. Vuelvo a reiterar las gracias a todos y todas los asistentes. Sé que en muchos casos son las directivas, pero bueno, aquí nos encontramos bien hallados, bienvenidos, y profundizaremos, como ya digo, de la mano de Antonio Tristancho, y agradeciendo a nuestra, digamos, entidad, en este caso, entidad que comparte con nosotros afinidad en cuanto al comercio se refiere, la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN. Agradecemos, por supuesto, a su gerencia, al Gen Santos también, pues el que nos haya dado la posibilidad de habilitar sus sedes para realizar este acto. Bien, pues brevemente, por dar pie y paso a la jornada y a la intervención del compañero, el cual pues irá dando paso a su vez a los distintos intervinientes que se van a dar en esta jornada, simplemente comentar de que este proyecto, que esta unión transfronteriza para nosotros es un pilar fundamental en cuanto a la sostenibilidad, la conservación de nuestro tejido productivo en materia del comercio. En materia de comercio, todo lo que al comercio en sí mismo rodea, es decir, son muchas las actividades auxiliares, son muchos los que viven, comen, nacen y se desarrollan, por decirlo de alguna manera, gracias a este tipo de actividades, a la actividad comercial. Para nosotros, para la Unión de Autónomos del Comercio, a nivel nacional, es fundamental. Es fundamental descubrir, es fundamental vertebrar, es fundamental saber, en definitiva, cómo se articula, como digo, este tipo de comercio. Para ello, ni más ni menos, pues, se inicia una serie de relaciones con el país fronterizo que acaban dando el fruto inicial que todos esperábamos, que era pues la creación de una pequeña asociación que se desarrolla entre el Alentejo y la frontera con Huelva, más concretamente en la población, que en este caso tiene su sede social, que sería Rosal de la Frontera. Allí pudimos conocer de primera mano cómo interactúa, cómo colaboran, cómo compran, cómo venden, cómo en definitiva realizan sus transacciones, pues los compañeros autónomos y autónomas de uno y otro lado de la frontera, pertenecientes, como digo, a la zona del Alentejo y a la zona de Huelva, fundamentalmente la parte sur. Modestamente entendimos de que el éxito
o el interés más que el interés mostrado por parte de nuestros compañeros de la micro, pyme y de autónomos de la parte portuguesa y los compañeros de autónomos de la parte de Huelva en este tipo de actividad, dio paso a un proyecto algo más ambicioso, es decir, consensuar este tipo de actividades, este tipo de crecimiento, este tipo de vertebración a lo largo de la raya. De ahí que naciera pues la Unión Transfronteriza, que en estas distintas jornadas, y como bien sabéis, en los folletos repartidos también los tenéis en el material, de la página web y otras fórmulas de contacto que podéis tener con las mismas. Aquí damos a conocer pues, lo que sería la Asociación Transfronteriza, ya con un carácter mucho más nacional y con un carácter, digamos, mucho más ambicioso en este caso, y es lo que nos ha llevado pues, a nuestra organización matriz, a la Unión de Autónomos Nacional, la Federación Nacional de Autónomos del Comercio, pues nos ha llevado a saber, nos ha llevado a vertebrar, nos ha llevado en definitiva a intentar conocer cuáles son, repito, esas distintas transacciones, esas fórmulas de comercio que se realizan en uno y en otro lado. Fórmulas muy variopintas por lo que estamos detectando en las distintas comunidades autónomas, fórmulas que van desde digamos, la transacción de productos pesqueros, como puedan ser en la parte gallega, una unión bastante potente, tanto en la comunidad extremeña como en Castilla-La Mancha, sobre productos, digamos, tanto la explotación de productos endógenos típicos de uno y otro lado, y el turismo. Hay un arraigo en esa zona, o un intento de alguna manera de transaccionar, de conectar el turismo con los productos y los recursos endógenos de la zona, que no se convierten ni más ni menos que a través de canales de distribución comercial. Y ese mismo turismo que se ve salpicado también en esta nuestra Andalucía, amén de una gran producción en cuanto a la unión de distintos puertos, como puede ser el de Huelva, puede ser el de Sevilla, con la transacción y el transporte y traslación de materias del comercio, que al fin y al cabo lo que hacen es surtir de productos lusos en este lado y de productos españoles, de productos nacionales en el otro lado de la frontera. El resultado que se está consiguiendo, que ya daremos a conocer los resultados finales, pues lógicamente es muy variopinto, desde digamos problemáticas comunes que tanto nuestros compañeros autónomos de un lado como los de otro pues puedan tener en materia de cotización, en materia de fiscalidad, en materia impositiva, y en otros casos pues en materia de trazabilidad, en materia de economía circular, en materia de producción y explotación de los propios productos, las competencias desleales que se puedan dar de países terceros, de países tanto comunitarios como extracomunitarios, y todo eso pues en definitiva nos lleva a intentar buscar no quizá una solución inmediata, pero sí hacer una radiografía eficaz y una radiografía que en definitiva pues sea la consecuencia de lo que hoy aquí venimos a debatir. Yo sin más que querer avanzar, porque creo que lo interesante viene a partir de mi intervención, pues reiterar las gracias por la asistencia, reiterar el agradecimiento a las distintas organizaciones que nos ayudan a llevar a cabo este proyecto y colaboran activamente con nosotros. En este caso, pues digamos una mención especial para la Federación Autónoma, para la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FECOAM, y como digo, sin más, y agradeciendo de nuevo pues la intención del Ministerio de Trabajo y Economía Social en seguir sustentando económicamente y apoyando este tipo de proyectos, pues doy paso al compañero Antonio Cristancho, coordinador de nuestra organización nacional, el cual, bueno, además de dar una pincelada acerca de lo que hoy nos atañe, pues comentará y comunicará de las distintas acciones que se van a ir desarrollando en esta jornada. Espero que tengáis una muy buenas jornadas y nos vemos en el corte. Gracias. Perfecto.
Pues ahora te sustituyo. Un momentito solamente para... Venga, desplazo por la grabación. Ahí. Pues nada, en la línea que decía Pepe, pues agradeceros a todos y a todas la participación, y yo lo que voy a hacer es una especie de seguimiento, por decirlo así, de lo que vamos a intentar trasladar, ¿no? Aquí vamos a intentar trasladar una serie de contenidos, una serie de posibilidades de formación, de conocimiento, para que efectivamente tengamos una visión colectiva de lo que es la frontera, una visión que dé a conocer las sinergias que se están creando y que se pueden crear, las potencialidades que tenemos al fin y al cabo, ¿verdad? En primer lugar, continuando con la labor iniciada ya hace un par de años, que es ni más ni menos que ese organismo, esa herramienta que creamos como Unión Transfronteriza de Autónomos y Pymes Huelva-Alentejo. En la primera edición de esta iniciativa, de este proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues tuvimos a bien, y creo que fue un buen logro, una buena herramienta, crear esa herramienta, ese instrumento de unión entre los autónomos y las autónomas y las micropymes de la zona, para tenerlo ahí, para utilizarlo en proyectos europeos, en proyectos transfronterizos, en proyectos locales también, y en dar a conocerlo como una posibilidad, una potencialidad para la zona. Desde ese punto de vista, hicimos un catálogo, un amplio estudio sobre los eventos, los hitos de la cooperación transfronteriza. Una cooperación transfronteriza que tuvimos a bien recoger de alguna manera en un texto que contribuye a poder conocer ese marco general de la cooperación transfronteriza. Un marco general que tiene unos hitos, que tiene una serie de momentos, y que os pasamos a ver, y para que las tengáis presentes. Os lo pasamos también con la colaboración de los compañeros de UATAE. Fue una muy buena colaboración la que hicimos para que supieran todos y todas los hitos, los momentos más importantes del panorama, del recorrido de la cooperación transfronteriza España-Portugal, con una serie de convenios, una serie de documentos, de formalidades, de actos jurídicos que nos vinculan a todos y a todas. Posteriormente vamos a ver unos vídeos que tratan de la reunión constitutiva, prácticamente, unas jornadas que se celebraron en Rosal de la Frontera en 2021, como nacimiento de esta Unión Transfronteriza de Autónomos y Pymes Huelva-Alentejo, que, como decía antes Pepe, ahora ha dado un salto a tener un ámbito territorial estatal, y luego lo podremos comprobar. Esta reunión tuvo lugar en Rosal de la Frontera, como decíamos, tuvo su intervención Antonio Carlos, el alcalde, y también Duarte Lobo, el representante de la Confederación Portuguesa de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, que está con nosotros en este proyecto, y desde entonces hemos alcanzado una colaboración bastante fructífera. Este acta fundacional de esa Unión de Autónomos Transfronteriza es la que nos dio lugar a conocer los estatutos, los objetivos, unos objetivos que efectivamente fueron luego materializados, fueron también
tratados en medios de comunicación con una serie de iniciativas, de vídeos, presentación en la que los principales actores expusimos cuáles eran los objetivos de esa unión transfronteriza, de esa comunión de intereses. Y también llegamos a presentar esta entidad, esta unión transfronteriza, en la localidad de Serpa, junto a todos los agentes sociales y económicos de la localidad y también junto al presidente de la Cámara Municipal. Tras estos contenidos, tras esta visualización de lo que hicimos en 2021 y 2022, creemos que puede ser interesante dar una pincelada de lo que son las razones, los guiones más interesantes en cuanto a lo que es la vida de los autónomos y de las micropymes a ambos lados de la frontera. Y para eso utilizamos una guía de autónomos transfronterizos que os presentamos y que podéis perfectamente ir viendo, estudiando. Para eso la hemos incluido en ese vídeo final formativo que integra todos los contenidos que hemos ido dando a conocer a lo largo de todas las jornadas. Y posteriormente tenemos también la posibilidad de ofrecer una normativa genérica en muchos aspectos económicos y fiscales. Esta normativa es la que os ofrecemos a continuación para que podamos conocer también una serie de códigos importantes a la hora de movernos, a la hora de realizar nuestra actividad. Es un trabajo importante que hemos aportado también a la Unión Transfronteriza de Autónomos, desde CENAC, desde entidades colaboradoras que nos han realizado este trabajo. Después de ver esta normativa que también hemos visto en pinceladas de multimedia, también hemos incorporado un par de vídeos para dar a conocer de forma más gráfica algunos de los detalles de lo que nos parecía más relevante en esta normativa a ambos lados de la frontera. Pues tenemos también la posibilidad de conocer lo que es la labor del sudoeste ibérico, de los corredores sudoeste ibéricos, que tienen una serie de planteamientos muy interesantes, sobre todo a nivel de infraestructuras. Una serie de entidades, de instituciones que se han puesto de acuerdo en territorios como Extremadura, como Castilla y León, como Castilla-La Mancha, como Madrid, como también parte de Andalucía y también del lado portugués, para conformar el corredor del sudoeste ibérico, es decir, una comunidad de intereses, un conjunto de entidades que está dando a conocer una serie de propuestas y de trabajo de gran calidad. Agradecemos a su coordinador, Antonio García Salas, que nos haya permitido estar en foros del sudoeste ibérico, tanto en Madrid como en Badajoz, como en otras localidades, y conocer sus propuestas, a las que hemos aportado también una serie de criterios y una serie de parámetros. Es tiempo para conocer el POCTEP. El POCTEP es el Programa Operativo Conjunto Transfronterizo España-Portugal, que vamos a poneros también para que conozcáis cuáles son los principales objetivos y la forma de acogerse a un programa transfronterizo europeo. Conoceréis lo que son los jefes de fila, son los que de alguna manera lideran el proyecto, y también los partners, los socios, los colaboradores en estos proyectos, que pueden ser instituciones, que pueden ser entidades sociales o entidades empresariales, como por ejemplo la nuestra. En este POCTEP podréis ver lo que es la nueva edición del Interreg, que no es ni más ni menos que eso, el POCTEP, que va a durar desde el año 2021 al año 2027. Esos jefes de filas y esos parceiros, como les llaman en Portugal, serán agentes fundamentales de la cooperación transfronteriza en España y en Portugal.
Tras este POPTEP, retomamos el trabajo realizado en 2021 y en 2022 y trasladamos algunos de los contenidos interesantes de nuestra web, Autónomos de Frontera, una web que está ahí para que la uséis, que está también para que podáis consultarla, para que podáis interactuar con ella, para que conozcáis también una serie de contenidos. Por ejemplo, nuestros objetivos, que están claramente definidos en la página web, también documentos, una biblioteca de documentos, tanto en castellano como en portugués, que afectan a la raya en diversos ámbitos, no solamente el económico, sino también el social, el demográfico, el ambiental, el cultural, el patrimonial y el ciudadano. Ahí tenéis una colección importantísima para conocer la raya a fondo. Es una de las finalidades que nos hemos puesto en CENAC con estos proyectos. Después de conocer esa identidad de nuestra página, Autónomos de Frontera, podemos también pasar a conocer algunos tips, algunos imágenes que hemos ido confeccionando para dar a conocer, para poner de relieve y en valor algunos de los contenidos de nuestro proyecto. Veréis contenidos muy relacionados con el comercio, contenidos relacionados con el turismo, con el medio ambiente, con el consumo, con el transporte y siempre poniendo de relieve lo que es la realidad del territorio, una realidad que se va a traducir en divulgación y difusión de realidades interesantes, de atractivos turísticos y de concienciación y sensibilización de lo que tenemos que hacer o de lo que podemos hacer en la raya portuguesa y española. En esta página web podéis conocer también asociaciones de índole empresarial, de índole del autónomo, de la microempresa, con las que estamos teniendo contactos en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, en Castilla y León y en Portugal. De la mano de la CPPME, de esa Confederación Portuguesa de Micro y Mediana y Pequeña Empresa, vamos a daros a conocer esas entidades, esas organizaciones representativas para que podáis contactar con ellas tanto a nivel sectorial como a nivel territorial. Esta conexión con la CPPME portuguesa nos ha permitido tener una colaboración, una presencia también en actividades que se han realizado en Portugal. De hecho, en unas jornadas tuvimos ocasión de conocer cuáles son las líneas vertebradoras de la cohesión territorial en Portugal, de la mano de la Secretaria de Estado. Y tuvimos también la ocasión de intervenir. Os dejamos aquí también el pequeño vídeo de la intervención de Pepe Galván, presidente de CENAC, en esa jornada la que asistió la Secretaria de Estado del Gobierno portugués para la cohesión territorial. Sirva también para recordar otra intervención que tuvimos con motivo de la cena del 32 aniversario de la CPPME en Seixal, cerca de Lisboa, en la que pudimos conocer el presidente de la República Portuguesa y trasladarle también, aunque fuera brevemente, estas inquietudes y estos proyectos de alcance transfronterizo. Siguiendo con la colaboración con entidades, podemos poner como ejemplo el apoyo, la interrelación que hemos tenido y seguimos teniendo con entidades de comercio y también de turismo. Por ejemplo, ponemos aquí la Asociación de los Guías Turísticos y de Interpretación Patrimonial de Huelva, con la que estamos colaborando no solamente en sus rutas onubenses portuguesas, sino también en su formación, facilitándole el conocimiento de otros recursos patrimoniales, de otros recursos ambientales, para que puedan darlos a conocer a sus clientes y incorporarlo en su relación turístico-comercial entre España y Portugal. Y finalmente nosotros tenemos que dar una buena noticia en el sentido de que esta Unión Transfronteriza de Autónomos y Pyme, que en principio fue
de Huelva y del Alentejo se ha convertido ya en una organización de alcance territorial gallana, una organización estatal que está registrada en el Ministerio del Interior y que va a poder actuar de esta manera en todos los territorios, no solamente en el territorio que le viene a hacer, la zona de Huelva y Alentejo, sino también en zonas de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía. Es una buena noticia, es una iniciativa que creemos que colma este proyecto realizado con el Ministerio de Trabajo y Economía Social en 2023 y que, por lo tanto, pone la guinda final a todo lo que estamos haciendo. Es una iniciativa que queremos dar a conocer y queremos brindar tanto a instituciones como a asociaciones, organizaciones representativas. Para finalizar estos contenidos que hemos conformado y que hemos mostrado en las diversas jornadas y que servirá para mostrar el producto final y que todos puedan conocer pinceladas en distintos ámbitos, os vamos a dejar un vídeo que elaboró una organización también amiga, una asociación cultural llamada Lieva, y que sirve como ejemplo para ver cómo se sustancian las similitudes, cómo hay relaciones colectivas, de hermandad, por decirlo así, entre zonas de España y zonas de Portugal. El documental Lo que nos une refleja elementos patrimoniales comunes a ambos lados de la frontera onubense y alentillana. Por lo tanto, es un buen ejemplo para que podamos conocer y también extender a otros ámbitos territoriales todo lo que está presente en el imaginario colectivo de españoles y portugueses y que con nuestra entidad, con CENAC y con la Unión Transfronteriza de Autónomos y Pymes de la Raya vamos a intentar implementar. Después de este vídeo vamos a dar por finalizada este contenido formativo que está a vuestra disposición para que podamos conectarnos, para que podáis visualizarlo, para que realmente estas jornadas hayan tenido su éxito, su virtualidad y su rendimiento. Por lo tanto, más allá de factores técnicos que puedan haber impedido o mediatizado su emisión en streaming y su completa visualización por parte de todos los espectadores e internautas, ahora sí ya en nuestro canal de YouTube pueda tener esa visualización íntegra, completa y con todos los contenidos. Nada más, gracias de nuevo al Ministerio de Trabajo y Economía Social por su colaboración, gracias a vosotros por estar también aquí y por haber interactuado, haber enriquecido este proyecto, un proyecto que, como veis, puede verse ya en el canal YouTube de CENAC. Los fondos de cohesión, los fondos Next Generation, los fondos de estabilización, en definitiva, que van a intentar de alguna manera pues que lleguemos o incluso superemos las cotas, los márgenes, los beneficios que veníamos arrastrando de antes de la pandemia. Olvidar aquella maldita crisis, salir del enfrentamiento que nos tiene pues con la guerra de Ucrania, enfrentamiento económico en definitiva, que nos ha tenido prácticamente a punto de la recesión, y hemos de decir que tanto Portugal y España hemos sido un tanto, por decirlo de alguna manera, nuestros gobiernos, apoyados por supuesto por empresas como pueden ser pues simplemente los autónomos, para establecer un escudo social, una protección específica a lo que son las pequeñas y microempresas y el trabajo autónomo esencialmente. Desde la Unión de Autónomos de Yucatán, modestamente, lo que vamos a intentar es vertebrar, visualizar de forma conjunta cómo debe a futuro desarrollarse la labor de cada una de las líneas de negocio de nuestros establecimientos, de nuestros comercios, de nuestros servicios, de nuestras empresas, en definitiva, de uno y del otro lado.
Fernando Pessoa, uno de los pilares de la literatura portuguesa de todos los tiempos, decía que las ciudades cambian y se transforman, pero los campos son eternos. Esta eternidad cambiante en los paisajes serranos y alentejanos a causa de la acción humana es uno de los rasgos que vincula a estas dos regiones hermanas. En este territorio tan cercano a la Sierra Onubense y al Alentejo portugués, damos comienzo a un reportaje, un recorrido por aquello que nos une, por multitud de elementos relacionados con el patrimonio, con la cultura, con la historia, con la familia, con los hábitos cotidianos que han conformado un territorio único y uniforme. La raya portuguesa es una zona que mantiene históricamente unos vínculos comunes, unos rasgos que nos identifican y que la han conformado como un territorio prácticamente uniforme, con unas costumbres similares, con unas formas de vida también bastante unívocas. Por eso, la Asociación Cultural Lieva, con el apoyo de la Secretaría de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, quiere ofrecerles este recorrido por una serie de circunstancias y de momentos que van a trasladarles las formas de vida comunes, históricas y también actuales de esta zona. La pandemia que nos ha asolado ha limitado estos vínculos y estos intercambios, pero es más fuerte, es mucho más potente las ganas de vivir conjuntas que tienen la gente del Alentejo portugués y la gente de la serranía onubense de Andalucía. Acompáñennos de la mano de expertos, de representantes institucionales, de arqueólogos, de profesores, de técnicos, de estudiosos del patrimonio, de las asociaciones culturales, tanto portuguesas como andaluzas, en definitiva, de un catálogo de personas que conocen bien este territorio, que viven en él y que lo viven. Lo conviven mutuamente con familias, con profesionales, con pequeños autónomos, con titulares y gestores de pequeños negocios, con estudiantes y con, en definitiva, una población que sabe que tiene mucho en común y que va a estar colaborando con la Asociación Cultural Lieva en este recorrido por aquello que nos une al Alentejo y a la Sierra. La visión del olivar, de montaña y marginal en algunos lugares onubenses, de cultivo intensivo en la zona portuguesa, habla a las claras de las tradiciones agrícolas de la zona. También las huertas cultivadas con esmero durante generaciones ofrecen frutos que saben mucho de esfuerzo y de saberes del terruño. La crianza del cerdo ibérico o del presunto portugués, el cultivo de la castaña onubense o del vino alentejano muestran perfiles de trabajo y de etnografía cultural y gastronómica que no deben perderse nunca. Si nos detenemos en el Alcornocal, encontramos otro nexo de unión, ya que el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche es uno de los territorios que más aporta para que Andalucía sea una de las principales productoras mundiales de corcho. Son los empresarios lusos los que adquieren el material una vez descorchado para que se convierta en una de las principales señas de identidad del país. El descorche es todo un ritual que continúa practicándose como hace siglos. Se trata de un titánico esfuerzo realizado por un puñado de serranos que se dejan la salud en los meses estivales. El hacha es la herramienta principal, y junto a la destreza del operario se convierte en pilar fundamental de la tarea. El momento decisivo de la saca es la precisión del corte, aprendido por los hombres que se dedican a esto a lo largo de los años. No ha habido, hasta años recientes, ninguna escuela de formación, por lo que la experiencia es la madre de la ciencia en esta técnica agrícola. Continuando con la estética de nuestros suelos, apreciamos la tipología constructiva de ambas zonas. El urbanismo serrano tiene peculiaridades especiales que hacen de la arquitectura vernácula un pilar esencial de su patrimonio. Como ejemplo, el Callejero de Galaroza,
insertado en torno al templo religioso, con calles empedradas repletas de balcones floridos y rincones escondidos, como el Rincón de las Pizarrillas, antiguo humilladero medieval. Sus liebas y regaderas siguen surcando su viario y sus campos, mostrando la riqueza de aguas que caracteriza a estos territorios. Entre ellas, la que aporta el río Múrtiga, arteria fluvial que nace en Fuenteridos y, tras recorrer Galaroza, La Nava, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores y Encinasola, hermana sus aguas con Portugal en Barrancos. En aquellas tierras el río se hace el uso bajo el nombre de Ardila y presenta un amplio caudal donde se asentaron molinos harineros como el de La Pipa, con objetivos comunes a los que jalonaron los ríos serranos, y sigue conformando actividades e identidades de sus moradores. La representación municipal tiene mucho que opinar en esta visión hermanada de nuestros dos territorios, por lo que resulta imprescindible conocer su parecer, concretamente el de Tomé Pires, representando a la Cámara de Serpa. Yo pienso que en los últimos años, con la abertura de las fronteras y también con algunas posibilidades de subvenciones partilhadas, conjuntas, se ha desarrollado algunos programas que tienen ese objetivo mayor, que es aprovechar las sinergias y las voluntades de los dos pueblos. Ahora es siempre posible hacer más, ¿eh? Y aprovechar mejor las oportunidades. Pienso que aprovechar mejor lo patrimonio natural, también el cultural, con un objetivo de tener más personas que nos puedan visitar. Yo pienso que ese es un espacio que se puede aprovechar mejor en los dos territorios, en Portugal y España. Su patrimonio y rentabilización de su patrimonio, con el debido respeto por la salvaguarda de ese mismo patrimonio. Tiene de haber un investimento, en nuestra perspectiva, un investimento de políticas nacionales para que las personas se queden en el interior del Alentejo. Y cuando hablo en investimentos, muchos tienen a ver con la movilidad, con las carreteras, con la ferrovía y también potenciar mejor la localización de empresas y también tener los servicios públicos de calidad como la escuela, la salud, la seguridad. Todo eso hace con que las personas se puedan quedar en Serpa y los otros municipios de la zona rayana. El Festival del Territorio Hospitalario es un buen ejemplo de un trabajo conjunto de los municipios portugueses y españoles de la zona rayana, en que tenemos una agenda conjunta con iniciativas que se desenvolven acá en Serpa y después en los municipios españoles, y todos participamos. Desde acá vamos hasta al otro lado de la frontera y vosotros también vienen acá y ahí nos conocemos mejor, las personas también conocen mejor el patrimonio de todos los municipios y después de esa iniciativa del territorio hospitalario tenemos otras que también nos han ayudado a arreglar nuestro patrimonio, las edificaciones de frontera. A nossa zona, o município de Serpa está na margem esquerda do Guadiana. Só por si ainda nos aproxima mais de Espanha, porque temos uma parte do país em que a fronteira é feita através do rio Guadiana, e aqui onde estamos hoje a falar, nós estamos na margem esquerda, ou seja, naturalmente seria território espanhol se a fronteira fosse sempre o rio Guadiana. Por isso, ainda estamos numa zona em que a proximidade é maior. Não temos um rio, digamos que, a separar-nos. E isso leva-nos a cada vez mais trabalhar de uma forma conjunta, que já temos feito e participado em muitas iniciativas, particularmente com o Rosal e com o Oroche, e iremos continuar a participar porque temos uma vida comum.
También Antonio Carlos, alcalde de Rosal de la Frontera, tiene una perspectiva particular del asunto, al trabajar en la zona limítrofe a diario, atendiendo a ciudadanos de allá y de aquí. Yo creo que es una relación muy estrecha entre los pueblos de aquí de Alentejo, sobre todo con Rosal de la Frontera y con los vecinos de nuestro pueblo. Sobre todo eso, el afectivo, la amistad que nos une a un pueblo y a otro, y también, claro, sí, las relaciones matrimoniales, como he dicho anteriormente, ¿sabes?, que existen entre vecinos de esa localidad con la nuestra, y sobre todo también el tema del económico, porque tanto Rosal como los pueblos, esto de Alentejo, nos hemos basado también en el comercio. Rosal ha sido un pueblo que se ha dedicado al comercio y al comercio con esta serie de pueblos tan cercanos a nuestras fronteras. No hay rayas ni hay fronteras, hay puentes de plata entre España y Portugal y entre los pueblos del Alentejo y la Sierra de Aroche, Sierra de la Cena y Picos de Aroche. Creo que me entiendes que nosotros nos tenemos que unir y ser uno. Ya digo que nosotros por cercanía tenemos más pueblos cercanos al Alentejo y a Portugal que aquí a la sierra, porque 20 kilómetros que tenemos el primer pueblo, que es Aroche, o Santa Bárbara de Casa, en el Andévalo, nosotros tenemos 5 pueblos vecinos en Portugal. Y creo que es una sinergia que a través de los fondos FEDER y de los proyectos que se pueden, de transfronterizos que se pueden hacer, creo que es muy llamativo para el tema del turismo rural, para el tema del turismo de interior y sobre todo para un crecimiento económico y dar puestos de trabajo en futuro a los jóvenes de nuestras localidades. La huella en el terreno la han dejado marcada las explotaciones mineras que jalonan en esta parte de la llamada faja pirítica ibérica, demostrando que nuestro subsuelo es un universo distinto. Lugares como la mina São Domingos despiertan la pátina decimonónica de ingleses, alemanes o franceses, dejando un legado que incluyó también el inicio del fútbol en la península. Esta excavación llegó a ser la más importante de Portugal y a emplear hasta 1000 trabajadores. Por su parte, las minas de Teule, en el municipio de Cala, nos recuerda las grandes cortas a cielo abierto de la cuenca minera onubense. Contó con un ferrocarril inaugurado en 1905 para trasladar el mineral hasta el puerto de Sevilla. Si buscamos una figura que pueda simbolizar la cercanía entre las dos orillas territoriales, encontramos a un gigante de la literatura que pasó en ellas días difíciles. Miguel Hernández fue apresado en tierras portuguesas, cerca de Moura, el día 3 de mayo de 1939, comenzando una ruta carcelaria cuya primera parada fue el municipio de Rosal de la Frontera. Hoy, aquel lugar de escarnio y falta de libertades se ha convertido en un centro cultural que recuerda la obra de tan gran poeta. La labor de investigadores como Augusto Tasio ha conseguido perpetuar su memoria y extender el homenaje público a localidades portuguesas. Miguel Hernández llega a Aroche el 28 de abril 1939. Él sabe porque le han dicho que al otro lado de los picos de Aroche se encuentra un pueblecito pequeñito, un pueblecito portugués llamado Santo Aleixo da Restauração. Allí encuentra un joven que le lleva a su casa, le da de comer, le invita a quedarse y él dice que no puede quedarse porque él quiere llegar cuanto antes a Lisboa, porque allí se va a reunir con su mujer. La Embajada de Chile le ha prometido protección y al mismo tiempo los medios para que salgan de España. Miguel, después de Santo Aleixo, se va a Moura. En Moura piensa que lo mejor que puede hacer es coger el tren
coger el tren para llegar cuanto antes a Lisboa. Porque caminando solo por las noches y escondido de día, resulta que iba a tardar muchísimo, con lo cual para coger el billete ve que prácticamente no tiene nada. En Portugal no se sabía nada de esto, que lo llevaron a otro pueblecito muy pequeñito, se llama Sobrar da Disa, y allí estaba la PIDE, la policía de inteligencia portuguesa, que se dedicaba a fichar y a controlar a todos los extranjeros, a todos los que venían de fuera y eran hechos prisioneros. Desde allí lo trasladan a Vilaverde Ficayo, y de Ficayo, que lo tenemos aquí cerca, Miguel permanece casi 4 días en Ficayo, tampoco se tenía idea de esto, en el palacio de los condes de Ficayo, transformado en cárcel. Desde ahí, el día 1 de mayo, es entregado en Ficayo, y el día 4 de mayo es trasladado a Rosar de la Frontera, a la aduana, y entregado a las autoridades españolas. Cuando a Miguel lo trasladaran a Huelva el día 9 de mayo del 39, Manuela se enteró y estuvo esperando en la puerta para verlo, despedirse de él y entregarle un trozo de chorizo que guardaba para cuando Francisco fuera puesto en libertad, y un trozo de pan portugués, y se lo entrega. Miguel se le echa a llorar, y Manuela dice: por Dios, no llores. Dice: mira, Manuela, gracias, te voy a dar un poema que he hecho para ti. Y es que Manuela para mí es como si fuera mi madre. Entonces, ese poema no se ha podido localizar. Pero para mí concretamente me impactó la confesión de esta mujer, se lo agradecí, todos estos detalles que me dio, y le hice una canción. Te voy a cantar un poquito, me atrevo, menos mal que no me está oyendo nadie. Me atrevo a cantársela. Manuela, tú ayudaste a Miguel en la triste prisión de Rosal. Manuela, en el mismo trozo de papel le llevaba pan y amistad. Samaritana, benditas sean tus manos, samaritana, que en tus manos le diste tu alma serrana. Hay otras personas, las que viven en la zona, las que habitan y construyen el territorio, las de ahora, que hacen diariamente el camino de ida y vuelta de sus casas a sus trabajos, del domicilio familiar a casa de sus padres, de la huerta a la vivienda. Son cientos de interacciones que mantienen activo el intercambio, casamientos ibéricos, relaciones laborales, fiestas en los dos lados, coplas que se cantan en otro idioma, sentimientos compartidos. Eso y mucho más es la argamasa para que permanezca vivo el hermanamiento. Pero es el patrimonio el enlace que con más fortaleza vincula la Sierra de Huelva con el Alentejo. En todas sus vertientes, entendido desde una amplia perspectiva, el protagonismo de la acción del hombre y la mujer de estas tierras impregna un pasado que ha moldeado el territorio y las personas. De hecho, los dos lados atesoran experiencias de asociacionismo centrado en el patrimonio
que han sido modelo en sus respectivos ámbitos. La Federación de Asociaciones de la Sierra ha mantenido viva la llama de las Jornadas de Patrimonio de la Comarca de la Sierra, verdadero foco cultural desde el cual se ha aportado luz y visibilidad a la comarca. Por su parte, la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Mértola lleva 40 años convirtiendo el patrimonio y la historia en herramientas de desarrollo para la dinamización y valorización de los recursos locales, contando con la población. Son ejemplos claros de la fijación de la población al territorio, aportando factores de lucha contra el despoblamiento y compartiendo el compromiso por el reto demográfico. La arquitectura religiosa presenta tipologías y estilos diferentes, pero existe un nexo de unión protagonizado por los artistas portugueses que se establecieron en la sierra para construir algunos de los trabajos más imponentes que se recuerdan, como el retablo mayor de la iglesia parroquial de la Concepción, en Galaroza, desgraciadamente destruido, o la portada de estilo manuelino de la iglesia del Monaster La Real. Manuel Ángel Barroso, miembro también de la Federación de Asociaciones de la Sierra, nos explica cómo llegó este arte luso a la sierra. Nos encontramos en el exterior de la iglesia gótico-mudéjar de San Martín, en Almonaster. Esta iglesia debió empezar a construirse a principios del siglo XIV, como consecuencia probablemente del crecimiento importante de la población que tuvo lugar en esa época de la repoblación, al quedarse pequeña la antigua ermita de Santa María, ubicada en lo que fue la antigua mezquita de Almonaster. Este pueblo durante más de 300 años fue un señorío eclesiástico dependiente de la diócesis de Sevilla, y fueron los arzobispos y cardenales de Sevilla los que mandaron de alguna manera en este lugar durante estos 300 años. Precisamente a uno de ellos se le debió ocurrir la idea de construir este templo tan interesante desde el punto de vista arquitectónico en su interior, puesto que es el único templo de la comarca que encierra 3 naves con bóveda de cañón apuntado, lo cual es un ejemplo verdaderamente singular y único en toda la comarca. Pero quizá la belleza más interesante de este templo se encuentra en el exterior del mismo, ¿no? Con las portadas, la portada del Evangelio, la portada de la Epístola y la portada que hoy es protagonista de este pequeño reportaje, que es la que nos encontramos. La Puerta del Perdón de Almonaster, esta portada de estilo manuelino, que sin duda alguna entronca magníficamente bien con el tema que tratamos de desarrollar. Tuvo que ser encargada por estos arzobispos a los alarifes portugueses que trabajarían en esta comarca por aquella época, y que ellos, siguiendo los cánones precisamente que les imponía su estilo arquitectónico, el manuelino portugués, pues levantaron este singular espacio dentro de lo que es la iglesia gótico de Almonaster La Real. Un elemento verdaderamente singular que constituye además como una especie de postizo, ¿no? Puesto que tanto en lo estilístico como en lo estructural se diferencia palpablemente de lo que es el resto de la construcción. En lo estilístico evidentemente predomina, como podemos apreciar, el estilo manuelino portugués, y contrastando un poco con el gótico mudéjar de la iglesia, y en lo estructural pues las piedras calizas grises que se utilizaron en su construcción contrasta también con el mampuesto que aparece en la fábrica del edificio. La portada se distribuye en 3 elementos ornamentales claramente diferenciados: una arquivolta interior lisa, una arquivolta exterior que representa el cordel, el famoso cordel o cordón manuelino, y una arquivolta intermedia en la que se quedan representadas una iconografía verdaderamente curiosa e interesantísima, siguiendo también un poco la costumbre didáctica de la iglesia de que en sus relieves y en sus edificios trataba de enseñar a la población, a los fieles, pues parte de su doctrina. Pues aquí aparecen representados elementos singularísimos, elementos antropomorfos, animales y elementos de ultramar, pero sobre todo aparecen los hombres, algunos soldados con yelmo y otros desnudos, pues luchando contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas del demonio de alguna manera, y entroncándolo todo a un triunfo en la fe de Cristo. La portada se completa con un
importante arco conopial que la engloba, a cuyos extremos se encuentran dos pináculos góticos apoyados sobre grandes mésulas decorados profusamente con elementos vegetales, y finalizando también en un pináculo importante en cuyo bajo se encuentra pues el emblema, el blasón del cardenal Alonso Manrique de Lara, probablemente el cardenal que mandó construir esta puerta y que dejó su impronta y su huella en esta portada manuelina que hoy estamos contemplando. Probablemente fue uno de los últimos arzobispos de Sevilla, en este caso cardenal, que fue a su vez señor del monasterio, puesto que el monasterio a continuación se convertiría en tierra de realengo, en villa de realengo por la bula de Felipe II, por decreto, perdón, de Felipe II. A los moradores de aquella época les debemos un magnífico legado que ha llegado hasta nosotros en perfectas condiciones. Ojalá nosotros, los actuales moradores de este pueblo, seamos capaces de transmitir a las generaciones venideras pues un legado tan importante como el que recibimos de aquellas personas. Los castillos de la banda gallega conformaron una hilera de construcciones defensivas que fueron foco y lugar de batallas entre los que hoy nos hermanamos en este documental y en la vida cotidiana. Batallas, victorias de ida y vuelta, reinos e intereses de los poderosos que marcaron a las gentes de entonces. Hoy, el legado es una cadena de fortificaciones como la del castillo de Noudar, desde donde se puede admirar los campos y aguas comunes a esta tierra hermanada. Antes aún de estos sucesos medievales, la arqueología está descubriendo un tesoro común, el que nos legaron civilizaciones anteriores o directamente nuestros prehistóricos antecesores. Yacimientos como el de Mértola o el de Aroche atestiguan la presencia humana en estas tierras desde hace miles de años. Los restos encontrados en el campo arqueológico de Mértola en las 4 últimas décadas confirman este sitio como uno de los más relevantes en el sudoeste ibérico, aportando restos de diversas civilizaciones que dejaron su huella en la zona, como explica a la perfección Susana Gómez Martínez. El proceso de valorización del patrimonio aquí en Mértola empezó más o menos en 1978, aquí en este sitio. En ese momento, el primer alcalde democrático de Mértola estudiaba en la Universidad de Lisboa y le presentó un proyecto a sus profesores de la Universidad de Lisboa para que viniesen a Mértola a conocerlo y hacer cosas interesantes. Y entonces es cuando vinieron 3 profesores de la universidad, Claudio Torres, Antonio Borges Cuello y José Luis de Matos, y empezaron un proyecto. Y es un proyecto que siempre fue desde el inicio un proyecto de fuerte componente científica y académica, pero también fue siempre un proyecto político. Político en el sentido de intervención ciudadana, de valorización de una línea de patrimonio que pudiese ser una fuente de desarrollo que al mismo tiempo fuese cultural, para que la población tuviese una mayor autoestima, una mayor conciencia del valor de la cultura, pero también de desarrollo económico para que a través, por ejemplo, del turismo cultural fuese una fuente de rendimiento. Y de hecho, pues bueno, ha tardado bastante tiempo, pero fue una estrategia de largo plazo. Siempre se entendió como una estrategia de largo plazo, nada que diese a lo mejor resultados muy inmediatos, pero siempre constante. Y con otra característica, los profesores venían con sus alumnos desde Lisboa, pero después luego había siempre un equipo local, con el alcalde, con jóvenes de aquí de Mértola, que mantenían el proyecto en retaguardia,
mantenían, desarrollaban algunas de las tareas, iban formándose también ellos, creando sus propios caminos académicos, formándose y creando lo que fue el germen de lo que fue dos tipos en el fondo de instituciones. El Museo de Mértola, que con el tiempo se ha asociado más, claro está, al ayuntamiento, como es lógico, y por otro lado un conjunto de instituciones, sobre todo de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, que también van desarrollando esa actividad. Es el caso del Campo Arqueológico de Mértola y de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Mértola. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Mértola se dedica más a cuestiones relacionadas con medio ambiente, patrimonio natural, desarrollo sostenible, y el Campo Arqueológico de Mértola se dedica más a cuestiones de patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, investigación en todas esas áreas, museología. O sea, en el fondo lo que hemos hecho ha sido repartir áreas de intervención para que las máquinas no fuesen demasiado pesadas y también poder alcanzar una red más vasta de, por ejemplo, de financiación, que es al final de cuentas nuestro problema siempre, ¿no? El talón de Aquiles del patrimonio. Nieves Medina, la arqueóloga municipal de Aroche, es perfecta conocedora de la gran ciudad Aruzi-Turóbriga, desde la que ha organizado actividades de turismo cultural como el Festival de Diana. Bueno, la ciudad romana de Aruki-Turóbriga es una fundación ex novo de época del emperador Augusto, en torno al año 10-15 antes de nuestra era, y se ubica en una zona fronteriza entre la Lusitania y la Bética, en una zona que se denominó la Beturia céltica, con mucha influencia del norte, digamos de la zona del norte de Badajoz, un tramo con más influencia meseteña. Bueno, pues en esta zona los romanos decidieron, teniendo en cuenta las políticas de Augusto, un mayor control del territorio. Para ello se produjeron centuriaciones, repartos de lotes de tierra y la fundación de una ciudad ex novo, donde se intentó aglutinar a la población celta preexistente. La mayoría de los poblados celtas que tenemos de la época se abandonan en favor de esta ciudad y por eso también tenemos la dualidad en el nombre de Aruki-Turóbriga. Posiblemente el antiguo Aruki se encontrase debajo del actual castillo de Aroche, donde se ha documentado un poblamiento entre el siglo V a.C. y el siglo I, y posiblemente Turóbriga se encontrará en alguno de esos castros celtas que tenemos localizados en las zonas altas de los picos de Aroche o en la zona de las Peñas, también despoblados en la misma época, coincidente con la fundación de esta ciudad. Cuando Augusto decide la fundación de esta ciudad, en general lo que quiere es un mayor control de un territorio que había sido generalmente hostil al control romano y también una mayor romanización de esta población. Para ello incluso se trajeron colonos latinos cuyos nombres conocemos gracias a la colección epigráfica municipal que se conserva en la colección de Aroche. Esta ciudad se articula en torno a unas 10-12 hectáreas de extensión y en ella podemos encontrar todos los edificios normales que encontraríamos en cualquier otra ciudad del imperio. Para el control administrativo, religioso y judicial tendríamos el foro justamente a mi espalda, donde se encontraría el templo en honor a los dioses Apolo y Diana, la curia, que haría funciones de control administrativo, la sala de los ediles o las capillas de las aquelas que están junto a la curia. También tendríamos la basílica en el solar que hoy ocupa la ermita de San Mamés, y también, como en otros edificios públicos, tendríamos el Maquelum o el mercado, prácticamente casi adosado al norte del foro, o un gran recinto termal de casi 3.000 metros cuadrados de extensión.
donde se han documentado ya diferentes zonas de baño y salas anexas. En cuanto a la arquitectura doméstica privada, tenemos 3 ejemplos de este tipo de arquitectura: la Casa del Peristilo, la Casa Norte o la Casa de la Columna. Una de ellas, una gran domus con atrio y peristilo enormes, y todo ello se encontraría en una zona rodeada por una muralla a modo simbólico que delimitaría el pomerium de la ciudad. Al exterior de esta muralla encontramos los recintos funerarios, las necrópolis. Se han excavado tanto la necrópolis sur como la necrópolis norte, y también tenemos un gran edificio multifuncional, el Gran Campus, dedicado al dios Marte, al dios de la guerra, cuyo epígrafe también tenemos en la colección arqueológica municipal. Este yacimiento se conoce aproximadamente desde los años 70 del siglo pasado. Fue dado a conocer por el profesor Luzón en la búsqueda de ubicar sobre el territorio 2 ciudades citadas por el historiador romano Plinio, Aruki y Turóbriga. Luzón se empeñó en identificar los restos de San Mamés en el valle del Chanza con la antigua Turóbriga pliniana, y al hacer esa relación intentó identificar Aruki con el solar del actual Aroche. Las excavaciones en el actual Aroche nos indican que no hay nada romano en esa ubicación, con lo cual nosotros durante los últimos 20 años aproximadamente se viene trabajando de forma intensa en este yacimiento conjuntamente con la Universidad de Huelva, y las últimas investigaciones apuntan a que Aruki y Turóbriga, tal como las citó Plinio en su Historia Natural de forma seguida y rompiendo ese orden alfabético, se identifican con una misma ciudad, con la contribución de poblamiento preexistente en esos castros a los que hacía referencia al inicio. Con lo cual pues tendríamos una ciudad que articula toda la población del Valle del Chanza. No sé si vale, me he extendido mucho, bueno, después ya cortáis. El tiempo estamos bien, luego, claro, iremos sí, cortáis en lo que... Vamos a poner mucha voz en off, vamos vale. a utilizar mucho tu voz para hacer esto. Perfecto. Y ya está, y bueno, y ahora que me encuadrarás un poco la relación que puede existir entre el yacimiento de aquí y en Portugal, lo que tenemos en Portugal en la zona cercana, Alentejo más o menos. Vale, perfecto. Venga, como tú quieras. Bueno, en relación a... perdón. No pasa nada. Vale, según el itinerario antonino, en esta zona tendríamos una relación directa con la zona portuguesa a través de la calzada que unía Hispalis con Pagiulia, con la localidad portuguesa de Bella. Es una relación, durante el imperio todas las ciudades estaban comunicadas, con lo cual se produce una relación muy intensa en el territorio. Sí es cierto que Aroche, al encontrarse ubicado justo en la frontera y en ese espacio que los romanos denominaron Beturia céltica y que diferenciaba la zona de la Bética de la zona de la Lusitania, pues ha tenido quizás más influencia desde la zona lusitana que desde la zona bética. Ha pasado prácticamente a lo largo de toda la historia arqueológica, digamos, del municipio, durante el Calcolítico, durante la Edad del Bronce, ha habido mucha más relación y mucha más influencia portuguesa que de la zona de la Tierra Llana de Huelva, por ejemplo. Entonces esta relación, a través de las calzadas, prácticamente había una relación constante entre estas ciudades. Y en la arquitectura de la ciudad, al igual que ocurre en cualquier otra ciudad del imperio, encontramos paralelos en numerosos edificios. Por ejemplo, en las termas de Aruki se encuentran paralelos con algunas termas ubicadas en la zona suroeste de Portugal, igualmente con las zonas de las casas, de las domos. Hay una relación muy directa y significativa entre, por ejemplo, la población portuguesa de Moura y Aroche, no solo durante la época medieval, sino también en época romana, porque en Moura apareció un epígrafe dedicado a Agripina con una inscripción que durante mucho tiempo se leyó Nova Civitas Aruquitana, la nueva ciudad de Aruki. Por tanto, si Moura era la nueva ciudad de Aruki, esta sería la Aruki Vetus, la Aruki antigua. No obstante, esa lectura que se realizó de ese epígrafe dedicado a Agripina está en relación también con otro
epígrafe que apareció en esta ciudad dedicada a Germánico, a su marido, y por tanto, además de unos escritos del siglo XVII, se puede considerar que la lectura, tanto la lectura que se hizo de ese epígrafe era erróneo, como el lugar de ubicación. Algunos investigadores piensan que ese epígrafe salió de Aroche y fue trasladado a la localidad de Moura, y solo tendríamos una Quivitas Aruquitana, que sería esta donde nos encontramos, que se amplía, digamos, con la aportación de la población de Turóbriga, y por eso la dualidad del nombre. No obstante, la relación entre Aroche y Portugal ha sido constante, prácticamente, como decimos, desde la edad del cobre, desde el calcolítico, edad del bronce, muy intensa durante la época medieval, con la conquista por parte de la Orden del Hospital de San Juan de todo este territorio, y se sigue manteniendo en la actualidad con numerosos proyectos transfronterizos que venimos realizando, por ejemplo, con las localidades de Mértola, con Moura, con Serpa, y por ejemplo nuestro proyecto municipal de recuperación del patrimonio ha sido un proyecto cuyo mayor referente ha sido el proyecto Mértola Vila Museo, que es un referente a nivel nacional e internacional a tener muy en cuenta. En muchas ocasiones el trasiego no ha sido pacífico. El intercambio ha tenido que realizarse en condiciones muy difíciles que han forjado el espíritu y la resiliencia de estas gentes. El contrabando creaba rutas de imposible acceso, solo franqueadas por la necesidad y el hambre. José Francisco González, de Vestigia, nos acerca a días de zozobra y de supervivencia por las contiendas. Nos encontramos en el Cerro de Atalaya, el punto más alto de los picos de Aroche, superando los 700 metros de altitud, un lugar rodeado de naturaleza, donde la orografía es compleja, muchas pizarras con estratos verticales y muchas pendientes en los cerros que contornean la zona. Esa orografía fue precisamente la que ayudó a que los contrabandistas de la posguerra pues pudieran pasar a las cantinas, pudieran pasar la raya en busca del café y aprovechar la noche, los barrancos profundos, las aras, las piedras para pasar desapercibidos, ¿no? Por eso este lugar es tan importante. Además, toda la gente que venía haciendo el contrabando sin tener que cruzar el Chanza, porque cuando era épocas de crecidas, pues realmente era dificultoso cruzar un río que tenía anchuras importantes en determinados momentos, pues aprovechaban esta ruta que les permitía entrar desde las aldeas de la Cefiña o de Montepuerto, desde Cortegana y desde Almonaster y otras aldeas y pueblos de la zona de la Sierra Central, pues acercarse a buscar las cantinas que se encontraban no muy lejos de aquí. Como digo, el lugar, el aprovechamiento del espacio como lugar de escondite, por llamarlo así, pues facilitó precisamente llegar a la cantina sin ser visto. El 1006 es un punto de la frontera destacado porque nos marca el cambio de orientación de este a oeste para cambiarse ahora de norte a sur, ¿no? Entonces aquí la frontera hace un cambio brusco y es el punto más cercano, por ejemplo, a la población de Aroche. Con lo cual los cerros que tenemos en el entorno se ven muy bien desde el propio pueblo y castillo de Aroche y marcan la cercanía. En este lugar se estableció un cuartel de carabineros para vigilar el paso de frontera, porque la orografía permite un poco poder pasar mejor por estos tramos, con lo cual el cuartel está en una pequeña loma, el cuartel de Aguzadera, para vigilar esos pasos de los contrabandistas y poder tener vigilada la frontera haciendo una ronda durante el día y durante la noche. En este lugar, además, hubo ese cuartel de carabineros que después de la guerra pasaría a formar parte de la Guardia Civil de Frontera. En este sitio, además, sucedieron hechos importantes en la historia, por ejemplo en la Guerra Civil, donde parte del cuartel de los guardias civiles de Aroche tuvieron que refugiarse aquí en Aguzaderas cuando fue asaltado por los milicianos en Aroche, o también en momentos de contrabando, cuando algunos contrabandistas que venían de Cortegana fueron sorprendidos en una emboscada trenzada por la propia Guardia Civil para apresarlos, y en el que uno de ellos pues fue detenido porque se le acusó de haber tenido que ver con la muerte de unos guardias civiles que venían camuflados, ¿no?
De hecho, la Guardia Civil disparó contra uno de sus propios agentes equivocadamente, y al que detuvieron en esa emboscada pues pagó un poco los platos rotos de todo, ¿no? También sucedió aquí en este lugar de Aguzadera, un lugar, como digo, muy significativo por ser punto de frontera, el hito 1006 de la frontera entre España y Portugal. La historia, el patrimonio y la vida habitual refuerzan la creatividad que se muestra con fuerza en la zona en múltiples facetas. La literatura, el emprendimiento o las artes son ejemplo cotidiano de este empeño que ofrece escenas de principios y objetivos similares a ambos lados de la frontera. Enrique Vázquez continúa la senda histórica de Francisco Romero, el legendario Morito, que tuvo la sabiduría y el buen hacer para crear la cerámica con la técnica de la cuchara, típica de Cortegana. Vázquez aprendió el oficio y sigue ofreciendo maravillas artesanales con una técnica cuyo secreto guarda para generaciones venideras. Desde una perspectiva más moderna, el arte Víctor Vaz nos despierta la imaginación. Lleva décadas trabajando el metal de 1001 formas posibles, regalándonos fantasmagorías, figuras zoomorfas y todo un universo que se enriquece con su arte. Las manifestaciones populares han unido estas tierras desde hace siglos. En uno y otro lugar se han vivido celebraciones comunes que atraían participantes de otro lado, romerías como la de Flores en Santolexo o San Mamés en Aroche, como nos cuenta Antonio Rodríguez Guillén, chamizo, ligado también a las asociaciones serranas. Bueno, estamos en la ermita de San Pedro de la Zarza, que es una ermita del siglo XIII, donde está actualmente la imagen de San Mamés. San Mamés es el patrón de Aroche, pero no tiene su ermita aquí, la tenía en la frontera, que es uno de los objetivos o de lo que vamos a hablar hoy, es las devociones rayanas compartidas entre portugueses y españoles a lo largo de este trozo de la frontera onubense, ¿no? La más importante era la de San Mamés, que era una devoción que estaba en la ermita San Mamés en Rosal de la frontera y que compartía con Fiscallo, con Serpa, incluso tenía sus mayordomos en Portugal y en España. Era una romería bastante importante. Esta devoción a San Mamés en Andalucía es la única devoción que hay, la trajo la Mesta desde el norte, Logroño, Burgos, Soria, con la transhumancia, y allí se celebraban 3 días de fiesta donde participaban portugueses y españoles con una serie de connotaciones del norte, como eran las mascaradas, también había un juego de toros. De hecho allí está el coso más antiguo de España y de hecho del mundo, que es de 1599, donde los chavales en la fiesta jugaban con los toros, ¿no? Está documentado, en agosto de 1599 se hace ese coso, que todavía hay restos y que el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera pues lo va a recuperar. Otra devoción importante era la Virgen de Flores, que también posiblemente la trajera la Mesta, que es en Encinasola, y se celebra, pero esta tiene un significado especial. Hay una romería en la parte española y otra romería en la parte portuguesa, celebrándose el mismo día y de la misma forma, con su correspondiente leyenda, que le robaron la Virgen a los portugueses, en fin, lo normal de este tipo de connotaciones históricas, ¿no? Y hay una tercera que está en un convento que se llama el convento de Nuestra Señora de las Necesidades de la Tomina, que está en la Junta Freguesía de Santa Aleixo da Rosao y que pertenece a Moura, ¿no? Ahí es un convento con una historia impresionante porque está pegado a la misma raya con Portugal de la contienda, y donde unos frailes pues regentaban ese convento. Y fue muy importante en la época del contrabando, no solamente el contrabando de posguerra, sino el contrabando desde el siglo XVIII, ahí que es el convento, pues se edifica ese convento y hace una labor mendicante de todas las personas que pasaban a trabajar en la contienda, y también en la festividad de Nuestra Señora de las Necesidades de la Tomina, pues iba, por parte española iba a Aroche y Encinasola con su cirio. Cirio es lo que es un cirio, como el cirio pascual, y ellos iban en procesión hasta ese convento y allí lo depositaban ante la imagen.
Ese convento fue desamortizado por Portugal y actualmente la Virgen está en la iglesia de Santo Aleixo, de la Restauración, y no tiene, ahora mismo tiene su festividad, pero se hace en el pueblo. Esas son las 3 devociones más importantes que tenemos aquí en La Raya. ¿Por qué? Porque antes de tirarla, porque la frontera es una línea imaginaria que la hacen normalmente los reyes y los políticos, y la tiran por donde ellos piensan que debe de ir y no tienen que ver con las personas que viven en ese espacio geográfico, ¿no? Entonces, claro, crean un trauma enorme porque dividen a personas, dividen a municipios, dividen tradiciones, pero el pueblo, como es muy listo y es muy como debe de ser, pues obvia a todos estos políticos, estos reyes, esta serie de problemas y de temas económicos y políticos, pero a mí lo social, la gente, a pesar de que está uno en Portugal y otro en España, mantiene sus relaciones, van a los bautizos, las bodas y sobre todo las festividades, ¿no? Porque eran festividades que antes de estar en La Raya pues compartían, porque era un espacio único. Una vez que fracturan el espacio con la frontera, pues ellos no, en su mentalidad no cabe que yo ahora no vaya a la romería o a la festividad de tal, porque ahora resulta que un rey ha dicho con el otro que han tirado por aquí una línea, ¿no? Y eso es lo fundamental, ¿no? De hecho, todavía se mantiene, a pesar de los siglos que hace que se trazó la frontera. La última parte fue precisamente esta de la contienda en 1800 y pico, y todavía, pues aquí a San Mamés venían y siguen viniendo algunos portugueses, porque a través de la transmisión oral de sus abuelos y sus bisabuelos le hablaban de la festividad de San Mamés, antes era en Rosal y ahora pues es aquí en Aroche. Y esto es un poco así, a grosso modo, lo que es la festividad transfronteriza. El folclore musical reúne similitudes de gran relevancia, tanto a nivel de prestigio y reconocimiento como en el ámbito popular. La Sierra y el Alentejo tienen el privilegio de atesorar muestras de patrimonio musical reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Los cantes alentejanos fueron reconocidos en 2015, tras diversos intentos, y guardan miles de modas o canciones propias de estas tierras, relacionadas fundamentalmente con las tareas agrícolas y otros hábitos de vida. El Museo de Serpa conserva y muestra este caudal patrimonial de primer orden. La Sierra, por su parte, ha aportado mucho al flamenco, otra manifestación del patrimonio andaluz que ha sido reconocido internacionalmente, especialmente los fandangos, en sus estilos de Encinasola y de Almonaster, verdadero manantial de riqueza en celebraciones como las Cruces de Mayo. Aquí, desde que se conformó la frontera, desde que se fue conformando La Raya, este fue siempre un punto conflictivo. Inicialmente son Aroche y Moura quien disputan un terreno que inicialmente conocido como Campo de Gamo, cuál no habrá sido la disputa que ha habido, que con el tiempo se la conoce y nos ha llegado a nosotros como la contienda. A esa disputa se unió Encinasola como la línea más avanzada de la banda gallega, de los castillos, que el reino de Sevilla creó para defenderse contra Portugal. Este territorio, la contienda, se puede entender de muchas maneras. Una zona de conflicto, pero también un punto de encuentro con los de un lado de La Raya y los del otro lado. Para el tema que nos ocupa, que es el folclore musical tradicional, el punto desde el que hay que partir es desde 1700. España toma Noudar, la gran fortaleza de los portugueses al otro lado de La Raya, y además arrasa prácticamente a Barranco.
la mayor parte de la gente huye, mucha hacia Portugal y otra hacia aquí, porque tenía una cierta ascendencia española. De tal manera que los vínculos esos de sangre, y sigue estando ahí la frontera como vínculo, hace que ellos empiecen a cantar las mismas cosas que cantan aquí. El primer elemento en el que se ve esa unión quizás pueda ser lo que es la Virgen de Flores, la patrona de Encinasola. La ermita está a poco más de 2 kilómetros de Barranco, y en cambio está casi a 9 kilómetros de aquí de Encinasola. Como la gente que está en Barranco mayoritariamente procede de Encinasola, sigue yendo el día de la fiesta de Flores a la ermita y a celebrar, a festejar la romería. La romería, entonces no es romería, van a visitar a la Virgen, ¿no? Entonces, ellos, exactamente igual que aquí, pues cantan el fandango de Encinasola. Y aún se conserva que el día de la romería de la Virgen de Flores, que es el lunes Quasimodo, lo que ellos hacen es visitar otros lugares. Estos han sido a grandes rasgos algunos de los lazos que unen a la sierra con el Alentejo, a Andalucía con Portugal en su frontera norte. Desde la Asociación Cultural Dieva deseamos que se mantengan y que se implementen durante siglos, como una fórmula para afrontar un futuro que tiene muchas cosas en común. Agradecemos la colaboración de la Dirección General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, y hacemos votos porque las gentes de estas tierras continúen hermanados con vínculos diarios de cariño, de intercambio, de viajes, de relaciones sociales y de amor ibérico.